Bueno, primero agradecerle a Jaime, Eduardo y a Juanita por la invitación a participar en este conversatorio. Bueno, mi nombre es Jefferson Sánchez, yo soy un biólogo apasionado por todo este cuento de la ecología acústica, el comportamiento desde una perspectiva de los sonidos. Soy malo para los nombres, biodiversidad sonora en extinción. Vamos a charlar un poquito de qué es la bioacústica, qué es una huella acústica, qué son los paisajes sonoros y entender un poquito esa biodiversidad del país desde el sonido, ¿cierto? Para esta primera parte les voy a pedir que por favor cerremos los ojitos y tratemos de conectar un poco con ese sentido de la escucha. Les voy a poner 4 audios y quiero que después de cada audio el que se atreva levante la mano y participe y me diga: hey, yo escuché esto, sentí esto. Sí, listo, entonces un ejercicio ahí para romper hielito. Entonces, lo primero que vamos a escuchar es un paisaje sonoro en un parque nacional natural aquí en Colombia. ¿Qué perciben? ¿Qué elementos pueden identificar de ese audio? Vamos, no sean tímidos. Diversidad. Diversidad, sí, definitivamente hay una complejidad acústica y de diferentes elementos, desde lo biótico hasta lo abiótico, ¿no? Pero vamos, ¿qué más perciben? Pájaros que nunca he escuchado. Pájaros que nunca has escuchado, listo. ¿Alguien ha escuchado alguno de esos sonidos de aves? De pronto en la costa, sí, en la costa de pronto se escucha bastante, ¿no? Clima templadito. Sí, sí, de acuerdo. Tierra caliente. De acuerdo, sí. ¿Alguien más? Ranas. Sí, ¿Hay sí. ranas? A fondo, y también se escuchaba, había una geofonía. Olas. Sí, un cuerpo de agua. Vamos con otro. Vamos a ir. Eso es un parque nacional natural, es un paisaje sonoro en un entorno pues conservado, ¿no? Vamos a ir bajando un poco o ir subiendo como los grados de intervención antrópica y vamos a ir viendo cómo una huella acústica pues entre sitios cambia y cómo le vamos afectando nosotros por las actividades humanas. Este es un bosque seco tropical. ¿Qué perciben acá? ¿Cambia la huella respecto a la anterior? Cada sitio, desde el estudio de los paisajes sonoros y desde la ecoacústica, consideramos que cada sitio tiene una huella acústica particular. Y el estudio de esa huella acústica nos permite a nosotros como investigadores inferir un montón de cosas que ya les voy a ir contando, pero cuéntame, ¿qué escucharon? ¿Qué perciben de ese audio? Movían mucho las ramas, ¿no? Sí. Estaba como igual, Sí. intención. Y escuchaste movimiento. ese sonido, había un sonido que dominaba de fondo. ¿Es un primate? Sí, es un monoaullador, Alohuatacenículos. Ajá. También habían unas aves que esos sonidos son comunes. ¿Alguien se atreve a decir qué ave podría ser esa? No, habían unas guacamayas de fondo. Un bosquecito seco. Vamos a ver un ambiente un poco más intervenido.
¿Cómo les va con este? Cambió un montón, ¿no? ¿Cómo? Horrible, se escucha mucho ruido feo. Ok. Estamos cerca de una carretera. Son unos arbusticos cerca de un bosque de galería, pero sí, ese ruido es porque estamos… Aparte que hay un sonido pues, fuerte del viento, pero estamos cerca de una carretera. ¿Alguien más sintió o percibe algo de ese audio? ¿Una quebrada? Sí, de acuerdo. Yo escucho unas tijeras. Yo escucho un… Es probable. algo artificial. ¿Alguien Estoy escuchó? seguro. O sea, ¿a quién? Sí, Gallos, perfecto, gallos. porque habían sonidos mucho más fáciles de interpretar porque había mucho animal de granja. Al fondo se escuchaba una vaca, no sé si alguien escuchó la vaca. ¿No? No estamos conectando, hay que conectar más. Bueno, vamos al tercero. Este sí es muy fácil. Este está fácil, ¿no? ¿Qué perdimos en ese último audio? ¿Qué perdimos respecto a los anteriores? ¿Qué dejamos de escuchar? Ok, perdimos los pájaros, perdimos la fauna. ¿Qué más dejamos de escuchar? Quizás el agua. De acuerdo. De Las acuerdo. ramas. De acuerdo. Exacto. Entonces estamos dejando de escuchar los ambientes naturales y los estamos reemplazando por todos estos sonidos producto de actividades humanas, ¿no? Entonces, estas son las huellas acústicas. Lo interesante de esto es que, si se dan cuenta, los ambientes sonoros están llenos de información, ¿no? Nos dicen quiénes están ahí, ¿cierto? Solo desde el sonido. ¿Quién está ocupando ese espacio? ¿Quién lo domina? ¿Cierto? Y estudiando un poco todas esas variables espectrales y temporales, podemos saber cuáles son los grados de conservación, intervención de un ecosistema, ¿no? Esa es la utilidad de la ecoacústica y todo este campo de investigación. Entonces, aquí juegan un papel importante los paisajes sonoros. Esos sonidos que ustedes estaban identificando como, esto es un ave, esto es un primate, lo que nos decía Juanita y Jaime es el viento, es el río, ¿cierto? Cuando hablábamos del ruido, del carro que escuchábamos, pues, eso nosotros lo tenemos clasificado dentro de la huella del paisaje sonoro. Entonces, por ejemplo, la antropofonía, más que explicarla, escuchémosla, ¿cierto? Son todos esos sonidos producto de actividades humanas. La geofonía, esos sonidos que son más sabrosos para dormir, son todos los sonidos que genera el ambiente, el viento, una quebrada, el goteo del agua, el huracán, el terremoto, todos esos sonidos ambientales los etiquetamos como geofonía. Y la biofonía son todos estos sonidos de la fauna. Ese lo conocen, ese lo han escuchado acá en Bogotá. El copetón, ¿cierto? Entonces tenemos esos tres elementos que nos forman una huella acústica, que son los elementos del paisaje sonoro. Dentro de esa biofonía están todos los sonidos de la fauna y ahí entra a jugar un papel importante la bioacústica, que es la ciencia que estudia todos esos sonidos de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, estas son unas imágenes que sacamos con inteligencia artificial, una representación gráfica de qué es la antropofonía, qué es la geofonía y qué es la biofonía. Entonces, por ejemplo, imagínense en un paisaje, o bueno, lo escuchábamos hace ratico, ¿qué pasa si en un audio escuchamos mucha biofonía?
¿qué piensa uno que, hey, ¿dónde estoy? Hay muchas aves, grillos, ranas, primates, un montón de fauna, y escuchamos menos de los otros elementos. ¿A dónde viajan o qué se imaginan ustedes que, hey, esto es un sitio, ¿como qué, por ejemplo? ¿Es un bosque? ¿Como una selva? Como... Sí, de acuerdo, ¿cierto? Pero si hay mucha, por ejemplo, mucha geofonía, mucho viento, como vemos ahí en la imagen, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en San Andrés, Providencia y Catalina con el huracán Iota. Cuando pasó ese huracán, los vientos fueron tenaces y eso destrozó ecosistemas, las casas, la gente, ¿cierto? Eso es un indicador de muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, volviendo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esos niveles de antropofonía son muy altos? Por ejemplo, ahí estábamos en una ciudad, en ese sonido hace ratico, pero hay otros escenarios, ¿cierto? Donde esa antropofonía es mucho más fuerte y puede estar relacionado a unos elementos puntuales. Entonces yo, por ejemplo, les traigo otras imágenes elaboradas también con inteligencia artificial. Por ejemplo, vean esto. ¿Qué vemos ahí? Jaime, ¿qué puedes decir? Sí, yo iba a decir Sí. el Doña Juana versión bonita, pues, entre comillas. Oiga, tenaz, ¿no? ¿Cómo acciones tan simples de nosotros pueden generar ese tipo de cosas? O sea, ¿quién iba a imaginarse que todos en esta sala pidiéramos un pitillo para tomarnos un jugo, o en este momento hiciéramos un compartir y fueran a servir la gaseosa y todos usáramos vasitos de plástico de un solo uso? ¿Quién iba a pensar que acciones tan simples, decisiones tan simples pueden generar esos efectos en un ecosistema? Esa es la huella humana. Eso es lo que le estamos haciendo al planeta. Estos escenarios, por ejemplo, tenaz, ¿no? Lo que está pasando en el Amazonas con la deforestación. Entre enero y marzo de este año se deforestaron 5.400 hectáreas en Colombia. Son cifras bastante alarmantes, esos son datos del Ministerio de Medio Ambiente. Por acá, ¿qué percibimos en esa imagen? Contaminación de todo tipo, ¿no? Atmosférica, plásticos, contaminación de agua. Ayer hablábamos de las islas de plástico. Epa. Entre el taller que teníamos. Buenísimo. Sí, eso es un problema tenaz. Claro, las islas de plástico. Ahí vemos, por ejemplo, un parchecito de bosque. No solamente es la deforestación, sino la fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de conectividad. Eso genera unos efectos brutales sobre la biodiversidad. De esa imagen podemos resaltar todo lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Con los gases de efecto invernadero. La temperatura global media de la superficie de la Tierra entre 2023 y 2027 se espera que esté entre 1.5 grados y 1.8, superior a lo que estaba en épocas preindustriales, ¿no? Cuando empezamos todo ese tema con los gases de efecto invernadero. Entonces estamos calentando el planeta. Este, por ejemplo, es un ejemplo de minería, ¿cierto? La minería de la que todos dependemos, porque no estaríamos aquí, yo no estaría hablando por este micrófono, no estaría proyectando, ustedes no tendrían un celular en el bolsillo, el amigo que nos está filmando no podría estar filmando, pues somos dependientes de la minería. Y estamos transformando el planeta. Y ahí es un escenario complejo, ¿no? Porque el desarrollo va de la mano con el desarrollo tecnológico, pero a medida que vamos avanzando en tecnología, vamos degradando el planeta entero. Aquí les tengo un ejemplo bien chévere, bien interesante. Es un audio que edité anoche. ¿Conocen el efecto Lombard? Bueno, el amigo sí sabe qué es el efecto Lombard. ¿Quién sabe? Lombard. Estamos en una discoteca, o estamos aquí charlando y de repente, no sé, Juanita puso música a todo volumen, ¿cierto? Y ya ustedes van a dejar de escucharme, porque empezamos hay un enmascaramiento acústico. Entonces, como no nos podemos comunicar, entonces yo empiezo a hablar más fuerte, más fuerte, más fuerte, y al final, pues, producto de que no nos podemos comunicar, pues tenemos que tomar acciones, ¿no? O nos vamos, o gritamos todos, y al final mañana yo voy a estar, pues, súper lastimado y no va a poder hablar. Es más o menos lo que le estamos haciendo
a las especies de fauna. Entonces vamos a escuchar este audio, este está un toque larguito, pero es bien interesante. ¿Qué escuchan hasta ahí? ¿Es agradable ese sonido? ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? Me siento en una cueva. Ok, hay grillos, ranas. ¿Cómo? Sí, gotas. Sí, yo me siento en una cueva. No es una cueva, pero ¿cómo? ¿Laguna? Sí. Ujú. ¿Y qué pasa si de repente a ese sonido agradable le metemos esto? Dejó de ser lindo, ¿sí o no? Entonces, el ruido se está volviendo en un elemento omnipresente en todos los ecosistemas. Y así como nosotros, cuando no nos podemos comunicar, tomamos una decisión de me voy o sigo intentando comunicarme hasta quedar disfónico el otro día, de lastimarme la garganta, pues la fauna también tiene que tomar decisiones y adaptarse a todos esos impactos y al ruido que nosotros generamos. Algunas especies lo logran, otras no. Por ejemplo, algunas aves pues, que tienen la capacidad de volar, pues se van de ese entorno, abandonan sus crías, sus nidos, y se van de esos entornos muy ruidosos, ¿cierto? Pero otras especies, por ejemplo, anuros, que no se pueden movilizar, que están dependientes ahí en una charca, ¿qué pasa con esas especies? ¿Hasta dónde escala ese impacto? ¿Cierto? Eso es lo que les quería transmitir. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, duda, un comentario. Bueno, yo tengo una pregunta y es si el sonido de una especie puede cambiar dependiendo de la interacción de los sonidos con los que se empieza como a desarrollar. O sea, si sus timbres o su forma de cantar, en el caso de los pájaros, puede verse afectada y cambiar si hay como una influencia, digamos, pues como tecnológica o industrial que cambie esa frecuencia o que cambie ese modo de sonar. Súper esa pregunta. Más adelante hay un par de diapositivas con eso, pero para contestarte sí, hay algunas especies que tienen la capacidad de adaptarse, ¿no? Por ejemplo, hay unas aves cantoras que se adaptan muy fácil, por ejemplo, y tenemos varios ejemplos acá en Bogotá, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos esta mir, la patia amarilla, el copetón, porque no vemos la diversidad dentro de las ciudades, no es tan alta, precisamente por eso, porque solamente las especies generalistas y que tienen una tolerancia a ciertos grados de intervención antrópica son las que se quedan. Lo demás está obligado a irse, ¿no? Sí hay unos aspectos, por ejemplo, a niveles espectrales, ya como de la estructura, el patrón acústico de las especies, donde uno empieza a observar cómo cambian las actividades acústicas, cómo aumentan las frecuencias, las disminuyen, aumentan la duración de los cantos. Otras especies, por ejemplo, responden dejando de cantar a ciertas horas que hay mucho ruido, ¿cierto? Y eso implica un gasto energético tenaz para las especies. En especies migratorias eso es un castigo brutal. Y pues hay un montón de ejemplos. Ahorita podemos profundizar un poquito en ese tema. ¿Alguien más? Jaime, ¿tiene otra pregunta? Sí, no, yo iba a hacer un comentario que yo no recuerdo, pues para mí ya es muy usual el ruido de la ciudad, por lo que igual vivo aquí constantemente. Muy pocas veces llego a salir de este espacio para tener silencio o estar rodeado por ese entorno más natural. Entonces para mí es muy ajeno eso, ¿no? Como que es raro poder encontrar dentro de la ciudad espacios donde no estén estos ruidos todo el tiempo permeando. Nos adaptamos a estar estresados, porque definitivamente eso genera un efecto en nosotros, reacciones endocrinas, ¿cierto? Y eso genera estrés, el ruido genera estrés. Sí, creo que Eduardo querías hacer un comentario.
Bueno, porque digamos que tú nos hablaste de estas divisiones de antropo, geo, biofonías, ¿cierto? Que yo sé que obviamente en la biología, pues es con fines prácticos para poder separar, digamos, clasificar de cierta manera las cosas. Pero pues a mí siempre me hace mucho ruido la palabra antropo, justo porque habla de esa separación del contexto del ser humano. Entonces yo me preguntaba si habrá algunas vertientes, digamos, de la bioacústica, o hay otra manera desde la que se observa la bioacústica donde no se hagan esas, digamos, separaciones tan tenaces, porque digamos, si a mí me preguntan, pues el antropo sigue siendo una especie, o sea, las personas están ahí. Si un día estamos en, qué sé yo, los invito a mi casa y estamos cantando y al mismo tiempo escuchamos a los grillos y al río, digamos, ¿hay alguna, no sé, postura crítica o alguna divergencia o alguna unión donde no se haga esa separación tan patente? Súper esa pregunta, muy buena. Bueno, la separación que se hace, pues esto es más relacionado a la ecoacústica que a la bioacústica como tal. Esa separación se hace porque los sonidos que normalmente nosotros generamos son sonidos artificiales a lo natural, ¿no? Es el sonido como escuchábamos ahí, el motor, el vehículo, el taladro, el avión, sí, todo ese tipo de sonidos artificiales es lo que trata de agrupar esa palabra antropofonía. Pero lo que tú dices es cierto, y sí hay muchas formas de evaluar una huella acústica, un paisaje sonoro, sin hacer esa clasificación, y es a partir de unos índices acústicos que algunos miran, por ejemplo, qué tan dominante o frecuente es un elemento, unas frecuencias, y con eso te dan, por ejemplo, índices de entropía, índices de biodiversidad, que miran es qué tantas biofonías o qué tantos sonidos ambientales hay en una huella de un sitio respecto a otro, ¿cierto? Y así hay muchas posturas, hay muchas formas de evaluar una huella acústica, y pues eso está en constante cambio y debate. Es una disciplina que, si bien no puede ser, no es tan nueva, ¿cierto? Pero sí apenas está como en su boom, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poquitico de este tema. Bueno, la bioacústica la acústica es la ciencia del sonido. Esa se encarga de estudiar desde la fuente de producción del sonido, ¿cierto? Pero también estudia el medio de propagación. Entonces tenemos el atmosférico y el agua, ¿cierto? En el agua el sonido viaja mucho más rápido que en la atmósfera. Y también esa recepción del sonido, desde cómo lo detecta un individuo, o pues, el receptor, cómo lo detecta, pero también cómo lo percibe y qué genera esa percepción del sonido en el receptor. Es una disciplina interdisciplinaria, pues, como vemos ahí, puse un par de ejemplos, ¿no? Está la biología, la ecología, el arte. Esto que estamos haciendo acá es muy bacano porque tiene mucho que ver con esto. La física, la psicología, el comportamiento, ¿no? Entonces es multidisciplinario todo este cuento. Y la bioacústica como tal, bueno, hablando un poco de esto, no sé, Martín creo que hoy no nos acompaña, Martín Rosso, nos compartió esto. Es un muy buen ejemplo de cómo se emite el sonido, cómo se recibe y cómo se interpreta. Esto es muy bacano. Esto es una especie de murciélago, Leptonipteris yerbaceae, es de ese género de murciélagos a los que les debemos el tequila, para los amantes del tequila. Es una especie amenazada, y esto es un trabajo bien interesante de Martín, que es un artista, y él combina todo este tema del arte y la biología. Esto es una aplicación, es un videojuego, pero vean esta belleza. Esto es ultrasonido. Esos sonidos, aquí es importante recordarles esto, es que los murciélagos emiten en una frecuencia que nosotros no podemos escuchar, emiten en ultrasonido. Entonces ahí se está haciendo una transformación, es un videojuego obviamente, y es más o menos como deberíamos nosotros escuchar un murciélago. Ellos hacen ecolocalización, es decir, que emiten unos pulsos, esos pulsos en alta frecuencia, esos pulsos rebotan en el ambiente y ellos se construyen una imagen tridimensional del ambiente
pueden cazar, los insectívoros aéreos tienen la capacidad de cazar un insectico, un mosquito, en un espacio abierto a 30 kilómetros por segundo y lo cazan volando. Entonces su aparato de ecolocalización es súper fino. Este particularmente es un murciélago nectarívoro, pero vean. Piensen que son el murciélago. ¿Sí notan ese cambio en el sonido? Los que trabajamos con bioacústica de murciélagos, obviamente no vemos eso, nosotros tenemos un audio. Y desde ese audio es como cuando trabaja uno en biología molecular, tienes que imaginarte todo. Los datos están ahí, te están diciendo algo, pero pues ese tipo de cosas uno normalmente se las imagina. Entonces ese trabajo que hace Martín es súper lindo y me parece súper adecuado y preciso lo que están haciendo, está con la gama de colores, los sonidos, todo, muy bonito. Bueno, no, quería agregar que me parece impresionante lo realista que es la aplicación, ¿no? Porque los murciélagos generan imágenes, en el cerebro generan imágenes de lo que escuchan, o sea, es como si vieran con los oídos prácticamente, entonces me parece brutal el trabajo de solo eso. Sí, súper, muchas gracias. El aparato colocador de los murciélagos es increíble, por eso es mi grupo favorito de trabajo. Bueno, esto es otro ejemplo de comunicación, pero creo que me lo va a saltar, cualquier cosa lo mostramos al final. Este tiene que ver sobre un artículo que leí hace poco sobre el pingüino emperador en la Antártida y cómo producto del calentamiento global y del deshielo, en los últimos, creo que fue el año pasado, toda la temporada de reproducción se perdió. Entonces esa población, además de que está amenazada, pues se estima que para 2080, 2100 van a estar en declive sobre un 80-90% de las poblaciones, producto del deshielo, ¿no? Que es producto también del calentamiento global y de todo lo que estamos haciendo nosotros. Lo interesante aquí, el ejemplo iba más relacionado a que estos pingüinos ponen sus crías, ponen sus huevitos en el hielo firme y cuando eclosionan, les cuento rápidamente, ustedes ven el montón de pingüinos, pero con el sonido, las crías y los padres son capaces de comunicarse y encontrarse en ese mundo de pingüinos. O sea, es como cuando mi hijo habla, una vez nos pasó que se nos perdió en el centro comercial, estábamos comprando y Mats, empiezo yo a gritar, Mats, 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 por allá me contestó, allá estaba, allá le llegué, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Entonces es una vaina fascinante lo que hace la fauna con el sonido, porque no solamente lo utilizan para comunicarse, para detectar alimento, como veíamos ahorita con los murciélagos, para cazar insectos, para alerta, reproducción como en anuros, por ejemplo, las ranas utilizan pues todo ese repertorio vocal está muy relacionado a apareamiento. Entonces es bien interesante. Todo esto tiene que ver pues con la bioacústica que combina todo este cuento de la biología y lo que hablábamos de la ciencia del sonido, la acústica, y pues esto nos permite a nosotros estudiar comportamiento, patrones de reproducción, distribución o identificación de especies en un área de una forma mucho más eficiente que con los métodos tradicionales. O sea, en biología, por ejemplo, los que trabajamos con mamíferos, utilizamos fototrampeo, por ejemplo, para detectar
un puma, un felino, animales que son bastante esquivos y que no los vas a ver en campo. Entonces instalas una cámara trampa y lo que pase por el frente de la cámara trampa, pues luego analizas las imágenes y, jaguar, puma, ¿cierto? X. Pero con el sonido, tú instalas un detector pasivo y no tiene que pasar por el frente, simplemente con que emita una vocalización, un radio con estos aparaticos, 80 metros, ya, ahí tienes el registro, luego uno procesa esa información y sabe qué especie es. Y son técnicas de muestreo complementarias a las tradicionales, por supuesto, pero no son invasivas. Entonces es una vaina muy bacana lo que podemos hacer. Y esos audios nos pueden decir, por ejemplo, cosas como de comportamiento, estrés, etología, bueno, un montón de información que con una foto, ¿cierto? O con solo ver el individuo no lo vamos a poder entender. ¿Qué es el aparatico? Este aparatico, esto se llama un AudioMod, es un detector acústico pasivo, si tenemos chance, lo podemos mostrar y podemos grabar un poquito. Esto graba en espectro audible y en ultrasonido, uno lo configura y pues lo puedes configurar a grabar continuo, N días, o a que te grabe 1 minuto cada 5 minutos, cada 10, 20, 30 minutos, lo que quieras. Configuras las frecuencias, le pones un filtro, es una belleza. Y esto nos ha cambiado mucho el estudio en la bioacústica, porque antes un aparato de estos te podía costar 30 millones de pesos. ¿Y este cuánto cuesta? Esto cuesta ahora 80, 90 dólares. Ok, y yo hago una pregunta así de dummies, pero Tranqui. si graba también en ultrasonido, ¿cómo, o sea, ustedes qué programa usan o cómo traducen eso como para hacerlo audible para los humanos? Buenísimo. Sí, nosotros hacemos una modificación del audio, lo primero que hacemos es una transformación de Fourier, transformamos ese sonido como una imagen tridimensional, que está mal dicho, pero pues es transformar ese sonido en una imagen tridimensional, tenemos el espectrograma y, por ejemplo, para escuchar el murciélago, lo que hacemos es una división de frecuencia. Entonces es un procesamiento al audio, si quiero escucharlo, o para poder ver esas estructuras acústicas. Okay. Ahí pues es un estudio, yo sé que suena, a ver, en resumen es bajarle como la frecuencia en la que emiten para poderlo escuchar y para poderlo ver, transformamos ese archivo de audio en una especie de imagen. Y ya desde esa imagen nosotros vemos cómo es la estructura del animal, de la estructura acústica, ¿no? O sea, las sílabas, por ejemplo, en las aves, el chillido, el pulso en murciélagos, la estridulación en invertebrados. Digamos con los murciélagos, ¿cómo saben que no se pierde como el sonido original? Como que no, ¿sí? Como que no se pierde la estructura. Sí, como que pienso que en todo ese proceso, sí, como que siento que a veces se puede de pronto perder cosas, ¿no? Porque igual es una traducción y es un cambio que le están haciendo al sí, sonido. pues bueno, eso va más como con cómo hago yo la transformación de Fourier. Entonces hay tipos de ventana, el overlap, un montón de cosas pues que uno ajusta antes de hacer la transformación para evitar precisamente perder ese tipo de información y pues dependiendo del ambiente en el que uno está grabando, no sé, hay mucho ruido, si está muy lejos el bicho, bueno, son decisiones que uno toma ya en el momento de procesar esa información. Esta otra, bueno, como les vengo contando, los sonidos representan una parte fundamental del paisaje, ¿no? Pero también hacen parte de esa complejidad de los ecosistemas. Y nosotros como especie no solamente compartimos un espacio físico con la biodiversidad, sino que compartimos esta otra dimensión del sonido. Entonces aquí es muy bacano, en esa figura les estoy mostrando qué espacio frecuencial ocupamos nosotros como humanos. Entonces el amigo hace un momento decía, hey, pero es que el humano se comunica o percibe frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, ¿no? Ese es el rango audible que es el que vemos acá en el centro. Pero en ese rango audible también hay un montón de especies que se comunican, ¿cierto? Hay aves, mamíferos terrestres, anfibios, reptiles, algunos peces, mamíferos marinos, ¿cierto? Pero todo el espectro acústico no se queda en ese rango tan pequeñito, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hay debajo de esos 20 Hz es lo que denominamos infrasonido. Y ahí, por ejemplo, encontramos que se comunican algunos mamíferos, algunos peces, mamíferos marinos, ¿cierto? Hay una relación como tamaño corporal con la frecuencia en la que se comunica un individuo, ¿no? Y lo que está por encima de esos 20 kHz es lo que nosotros etiquetamos como el ultrasonido, ¿cierto? Nosotros no percibimos eso y ahí es donde se comunican, por ejemplo, los murciélagos, los ortópteros, los grillos, las chicharras, ¿cierto? También hay algunas aves como los guácharos, algunos mamíferos terrestres,
y pues los mamíferos marinos tienen la capacidad de comunicarse en un espectro de banda súper ancho. Entonces no solamente compartimos ese espacio físico, sino que hay otras dimensiones más que estamos compartiendo, ¿no? Y por eso todo el ruido que nosotros generamos afecta toda la biodiversidad. No solamente es el tema, lo que hablábamos hace un momento, de las frecuencias en las que nos comunicamos, sino que nosotros como especie también tenemos unos umbrales de sensibilidad a esos niveles de presión sonora. Está mal dicho, pero imagínenlo como el volumen, ¿cierto? Entonces, como a partir de cuánto volumen yo percibo un sonido, ¿cierto? Entonces, tenemos un umbral inferior sobre un decibel, pero también tenemos un umbral superior, y ese umbral superior se relaciona principalmente con esos umbrales de dolor, en donde ya ese sonido me genera estrés o me genera un daño fisiológico, anatómico. En humanos, por ejemplo, se dice que sobre 120 decibeles genera efectos de estrés, pérdida de sueño, nos da hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas de digestión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la fauna? ¿Cierto? La fauna también tiene unos niveles mínimos y unos máximos. Entonces el ruido que nosotros generemos, dependiendo de esos niveles de presión sonora, genera unos efectos conductuales y fisiológicos sobre la fauna. Entonces aquí tenemos unos datos bien interesantes. Chile ha tomado la iniciativa aquí en Latinoamérica y tiene una guía para evaluación de impacto por ruido sobre la biodiversidad y establece unos umbrales que actualmente están actualizando. Yo he tenido la oportunidad de estar en esas mesas técnicas con ellos para actualizar estos umbrales. Es un ejercicio bien chévere y estamos tratando de articular esto en todo el tema del licenciamiento ambiental. Este es un estudio muy bonito de cómo el ruido antrópico pues, genera unos efectos en las comunidades de fauna. En la figurita de allá, ¿cierto? En la A, por ejemplo, vemos cómo, bueno, si vamos al centro, estamos viendo cómo el ruido, ¿cierto? Genera un efecto directo sobre esa población de aves. Entonces imaginen que el ruido generó daño, el ruido es tan alto que está haciendo que esas poblaciones de aves o esa especie de ave decida abandonar su nido. ¿Qué significa eso para una especie? Eso genera una bola de nieve tenaz porque afecta la tasa de natalidad. Si afecto la tasa de natalidad, afecto el tamaño poblacional de la especie. Y esa especie, como todas, ¿cierto? Bueno, menos nosotros, cumple una función en el ecosistema y entonces se genera esa bola de nieve, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esa especie de ave que está en el centro se va, ¿qué pasa con las poblaciones? Era una especie insectívora, ¿qué pasa con las poblaciones de su alimento, esos insectos? ¿Cierto? Cambian. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los depredadores? No sé, aquí muestran una rapaz que se alimentaba de 2 especies de aves. Entre esas, una era esa especie que se fue. Eso significa que ahora toda la presión de caza queda sobre la otra especie que hay. Y eso genera pues, que obviamente el tamaño poblacional de esa segunda especie también disminuya. No solamente se fue una, sino que por presión de caza del depredador disminuye la otra población. El tercer ejemplo, resulta que esas 2 especies, bueno, este es un ejemplo más de lo mismo, ese depredador pues tiene que alimentarse y como la población de la segunda especie disminuyó, pues tiene que alimentarse de otra cosa, entonces busca otra población y entonces va generando esa bola de nieve donde empiezan a cambiar toda la dinámica poblacional empieza a cambiar pues depredador-presa. Aquí otro ejemplo, en el D, resulta que esa especie de ave que se fue porque no toleraba el ruido, tenía una simbiosis o una relación particular con una especie de planta, de pronto dispersaba sus semillas. Al irse, pues también está afectando esas poblaciones de plantas y pues toda la estructura del bosque, ¿no? En el escenario más crítico, por ejemplo, era una especie que se alimentaba de insectos, entonces las poblaciones de insectos aumentaron tanto que acabaron con todas las hojitas del bosque. Entonces vemos cómo una acción simple, que parece simple, no es tan simple, ¿no? Es mucho más compleja cuando lo vemos a nivel ecosistémico. Entonces, el ruido ha estado subestimado mucho tiempo en muchos ejercicios y en muchos entes tomadores de decisiones, ¿no? O sea, ¿cuánto ruido genera la minería en el país? Minería a cielo abierto, donde hay explosiones tenaces. ¿Cuánto ruido generan los proyectos offshore? Con el pilotaje, con
no sé, las energías renovables, los eólicos, que parece que no generan impactos, sí generan impactos, ¿cierto? Los barcos, toda esta explotación minera y de hidrocarburos offshore, los niveles de ruido que genera esa vaina es abismal, y el sonido en el agua viaja hasta 4 veces más que en atmósfera, lo que significa que la magnitud del impacto es mucho más grande, ¿no? Esto es un ejemplo de eso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un trabajo bien interesante en donde ese punto azul que ven acá es una ballena. Vean esa ballena tratando de moverse en medio de todas esas embarcaciones. Si se dan cuenta, está en círculos. Eso es una modelación de una ballena azul en Chile, y lo que se ve en rojo son movimientos de embarcaciones, las rutas de embarcaciones. El azulito es la ballena atrapada entre esas rutas de las embarcaciones. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, entonces les tengo un ejercicio, más sonidos, para que se familiaricen un poquito con los sonidos de los bichos que nos acompañan a diario, algunos por acá en la ciudad, otros cuando van al campo, que escuchen un bichito, este loco de los sonidos me dijo que este sonido era de tal bicho. Entonces vamos a hacer un ejercicio, espero les guste, les voy a reproducir un sonido y ustedes me van a decir, es un conversatorio, así que la idea es que interactuemos, entonces traten de adivinar qué es. Ese está fácil. Diego no cuenta. O Diego nos dice la especie. Sí, es una chicharra. Esta, nada, es un cicadie, una fotico. No sé a qué especie pertenece el sonido, sin embargo, estos sonidos que estamos escuchando son de la colección de sonidos del Humboldt. Entonces ahí está el código, por ejemplo, si quieren descargarlos con ese código desde el portal de la página del Humboldt, pueden descargar y todos los que están aquí, un montón. Al final les muestro un poco de cómo está esa colección de sonidos. Es la persona que hizo la grabación y abajo el autor de la foto. Vamos para otro. Esto está fácil. Casi. No. Pero es un ave. Muy urbana. Copetón. Epa. Es el copetón. Sonotrichia agapensis. Ahí está. Ay, se deformó. Pero bueno, ahí está. Aún lo escuchamos acá en Bogotá. Aún se escucha en algunas zonas. Yo en la casa alcanzo a escucharlo todavía, porque tenemos un humedal ahí cerquita. Este me encanta. ¿Un qué? ¿Un qué? No sé, pronto una ave nocturna. Sí, es una ave nocturna. ¿Alguien tiene alguna otra aproximación o lo ha escuchado alguna vez caminando en el campo, por la finca? Casi. Por ahí va. Sí, es de esa familia. Eso tiene un montón de mitos alrededor, ¿no? Es este bichito que es súper lindo.
Le dicen el chotacabra. ¿Qué es? Qué rara toda su Sí, forma. tú los encuentras, bueno, los biólogos o la gente que está en el campo les llama guardacamino, ¿no? Tú vas por los senderitos, por los caminitos y te encuentras aquí y salta más adelante, salta más adelante. Y la gente dice que es la bruja que te está acompañando por el camino. Y con los sonidos dicen, no, esa es la bruja. La gente se paniquea un montón con esto, porque el sonido es bien particular, ¿no? Les hice spoiler de una de mis aves favoritas. Bueno. Eso es trampa. Pero escúchenla, escúchenla. Bueno, ahí les hice spoiler, pero sí es una oropéndula. Es interesante, ¿no? Las aves emiten sonidos desde la siringe, pero la estructura del pico también afecta un montón en cómo se amplifica y en la estructura del sonido, ¿no? Cambia un montón. Entonces la estructura del pico tiene mucho que ver. Porque se llama oropéndula verde si es amarilla. Bueno, las oropéndulas se ven verdes, ¿Sí? entre ellas. Estoy molestando. ¿Una libélula? ¿Un qué? Bien, pero lo están relacionando con un invertebrado. Casi, casi. ¿De nuevo? ¿Nada? Sí, esos son un montón de estridulaciones. Ahí sí, está bien decir estridulaciones, ¿no, Diego? Esto me encanta. ¿En qué ambiente estamos? ¿Cómo? Se escucha encerrado. Ok. No sé. ¿Alguien? ¿Alguien? Un bosque en la noche. No, está bastante distante, pero pues sí se siente como si estuvieras encerrado, ¿no? Es un Boca Chico. Voy a tener les traigo más, pero pues por tiempo, creo que estamos cortos, voy a ir un poco más rápido. Este tiene que sonar. El sonido se escucha, o sea, hay un ruido de fondo y de repente escuchas el sonido del animal. ¿Difícil? Quizás un anfibio. Epa. Una de las ranitas, una ranita cristal. Sí. Los anfibios, el escenario de ellos es bastante crítico con el calentamiento global, o sea, una variación
de menos de 1 grado va a ser brutal para todas las poblaciones de anfibios. ¿Esto ya lo han escuchado? ¿Qué creen que era eso? ¿Cómo? Epa. Alobatas enículos, el aullador. Esos tienen como un huesito en la garganta, un ioides, para amplificar ese sonido. Eso se puede escuchar a 5 kilómetros. Es una cosa increíble. ¿Cómo? Esa está fácil. Una ballena, acaba de decir Nati. Sí. Una ballena, sí. Pero ni siquiera había sonado. No, sí, ella ¿Sí? dijo una ¿Ya? ballena apenas uno... Ay, es re lindo. Los cantos de las ballenas son súper largos y súper lindos. Ajá. La jorobada. Sí. Estas no tienen cuerdas vocales, pero es increíble cómo emiten sonidos estos bichos. Bueno, vamos a ir adelantando. Sí, no está. Miren, escuchen este y ya hacemos el cierre porque falta la otra charla. Esto es una nutria. Esto es una cosa. ¿Pero en el agua o en el aire? Esto no lo iban a adivinar nunca. Esto es una cosa. Pero no lo hacen. ¿Pero es grabación de en el agua eh, o es afuera? afuera. ¿Y hacen algún sonido dentro del agua? Epa. Ah, sí, ahí no, Leonel. El amigo ya ha visto la charla de Instituto Humboldt, siempre ponen esta. Usted tengo ese mismo sonido, lo grabé ¿Sí? en Nokia, en Ah, ok. Eso es de Mauricio. La imagen también. Esto es de Mauricio Álvarez. una noche en un estéreo, Sí. cuando quieras hacemos un Ay, Sí, súper, por súper, favor. súper. Sí, esto es una nutria Yo no sabía que gigante. era eso, pero me lo dijo el indígena con el que estaba. Dijo, "Eso es una nutria que estaba". Sí. Y yo, "Qué miedo". Es la nutria. Que sonara por allá. Sí, es una teronura brasilensis, es una especie que está amenazada. Muchas de las especies que les he mostrado están amenazadas. Y posiblemente son sonidos que tal vez nuestros nietos no van a escuchar. Biodiversidad sonora en extinción. Bueno, los trabajos en bioacústica en el país han venido aumentando. Esto es un trabajito bien chévere que hicieron unos colegas y muestran un poco de cómo ha venido creciendo, ¿no? Por lo menos en el país han aumentado mucho los trabajos en aves, en mamíferos, ahí vamos, ¿no? Anfibios también, aves y anfibios es como lo que más se graba. No sé si por aquí. No. Y esta es la colección de sonidos. Bueno, esta imagen está desactualizadita, pero de casi las 2000 especies de aves que tenemos en el país. Esta imagen es de hace 2 años, llevaban 56% de grabaciones. Entonces, si quieren pasarse por la colección de sonidos del Instituto Humboldt, las grabaciones son de acceso abierto. Pueden descargar los audios. Anuros, mamíferos, insectos, peces y paisajes sonoros que están empezando. Entonces, paisajes sonoros bien chéveres de Amazonía, Bichada, aquí andino, bueno, hay un montón y está aumentando. Ya para finalizar, les quiero dejar un mensajito, pues como ustedes han visto, todas estas especies, más allá de ser una especie, un individuo en el planeta, ellas cumplen un rol en el ecosistema, ¿no? Como les mostraba en el artículo de qué pasa cuando hacemos que se vaya una especie de un ecosistema, qué pasa cuando se extingue una especie en un ecosistema, ¿cierto? Ellos cumplen un rol, una función en ese ecosistema como tal, que o sea, es sinérgica con todo el ambiente. Entonces, ¿por qué tenemos especies amenazadas? ¿Por qué tenemos áreas protegidas? ¿De quién tenemos que proteger esas áreas? ¿Cierto? ¿Por qué tenemos poblaciones vulnerables? Todo esto es producto de nosotros, ¿no? Entonces, les dejo, bueno, aquí esa imagen tiene algo bien chévere, ¿no? Conocer, conservar, usar y recuperar. Para proteger, para conservar, primero hay que conocer nuestra biodiversidad y pues esa hace parte como de la labor que tenemos los biólogos
pues, y les hago esta última pregunta para finalizar. Si cada especie, cada individuo de fauna tiene una función, ¿qué función tienen ustedes en el planeta, en este ecosistema? Muchas gracias. Esta es una imagen bien bonita que tomé hace un tiempo. El río Vita, el único río conservado del mundo, y está en Colombia, en el Bichada. Muchas gracias.